Bienvenidos a Desde el Camerino con Mauricio Rivas. Este es un espacio para que podamos charlar, conversar y que nos vean en muchas redes sociales. Síganos y además en las plataformas de audio. Mauro, bienvenidos. Vamos a hablar de la confianza. Hoy vamos a hablar de la confianza, Jorge. Es un tema fundamental. Es quizás el tema más importante por el que además te consultan más. Pérdida de confianza o cómo reforzar la confianza, de qué manera, en qué consiste. Ese momento donde a uno le salen como alas, donde pareciera que todo lo ilumina, que fluye el movimiento, que todo lo que está alrededor va en función de lo que está pasando. La confianza es ante todo un gesto decidido, un gesto donde hay la sensación y un gesto que te permite tener ideas. Eso es lo que te permite a ti finalmente tener un desempeño y lograr tener un buen partido o tener un buen campeonato. Un gesto no tiene que ser perfecto. Uno no gana siempre con el tenis perfecto o con el fútbol perfecto, con el golf perfecto, ¿sí? Lo decía Alcaraz ahora en su final de Roland Garros, donde decía, es que aprendí en ese torneo que aunque no estuviera jugando bien, pude ganar, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en esa situación? Yo recuerdo en el Campeonato del Mundo, para llegar a ser medallista de bronce, el primer medallista de bronce de Sudamérica en la esgrima, que era de dominio europeo, y iba perdiendo 7-3 con el excampeón olímpico Arne Schmidt, un alemán. Y en medio del combate tenemos un minuto de pausa y le digo a mi compañero Carlos Carrasquilla, ve a preguntarle al entrenador, en esgrima se puede, que no logro encontrar. ¿Qué ve el que no vio? ¿Qué ve el que no vi? Y entonces él se regresa y entonces me dice, Chiquet, era el nombre del entrenador cubano, te manda a decir que hagas, no en un tiempo, sino en dos, una instrucción. ¿Sí? Entonces, perfecto. Entonces, finalmente 7-3, 7-4, lo llevo hasta 10-10 y en ese momento sucede algo en el combate y logro ganar al final. Luego, cuando pasó, le digo, él me confesó que él no había encontrado a Chiquet. Que él me había dado su fórmula, la que él había visto, pero él sabía de que si me lo decía como un compañero, yo no iba a creerle, pero si me decía que era el entrenador cubano, ese sí me generaba la confianza y finalmente pudimos resolver el asunto. La confianza es eso. Ahí lo vemos muy claro. Es un gesto. Uno piensa en deporte con el gesto. Así en fútbol, así en golf, en todo. Finalmente, esto pasa por una ejecución. Y de allí se desprenden ideas. Se desprende lo que tú podrás llamar luego la confianza. Lograr la confianza es eso. Es ir en el sentido de lo que tú sabes hacer y de qué manera tú lo haces y de cuál es tu manera de ganar. ¿Cómo puedo diferenciar la confianza del atrevimiento o es un resultado de la confianza? El atrevimiento, la rebeldía. A mí me gusta mucho el término de la rebeldía. La rebeldía se logra, pero a través de un movimiento, de un gesto. Tú sabes gambetear, tú pateas al arco, tú orientas el juego hacia adelante. Eso es de la manera en que se traduce la confianza. No es una idea donde sé positivo y es que debes ser luchador. No. Tu manera de retar al adversario, tu manera de enfrentarte al problema que te está poniendo, tu manera, eso es producto de confianza. Y la confianza se trabaja. La confianza se labra
Tú haces ese término labrar, que además te gusta mucho. Sí, eso tiene algo particular allí. Pero sí me gustaría que hiciera más énfasis en ese labrar porque es como es constructivo de la confianza. Sí, se labra. No es lo mismo, tenemos dos casos allí que no son iguales. Aquel que nunca ha ganado, hay que construir la confianza para que se sea capaz de ganar. Porque una de las cosas, digamos, más difíciles de resolver es que tú te creas capaz de hacerlo por primera vez. Porque es algo que nunca has hecho. Claro. O es que tú el primer negocio que hiciste como gerente de tu empresa de comunicaciones, si nunca lo has hecho, pues tienes que creerte capaz de hacerlo. Claro. Lo mismo en el deporte. Tú nunca has sido campeón nacional y tratas hasta el día que lo logras, pues ese es un camino. Hay otros que vienen a consultarme porque han perdido la confianza. Me sirvió mucho tu trabajo, la verdad, porque hubo un tiempo que estuve mal y la verdad que me regañaba. El celular me decía no, hasta medio discutíamos ahí porque ahí me daba rabia que me dijeran las cosas, pero ya después en la casa me ponía yo a ver, de pronto veía el partido y sentía que tenían la razón y con eso no se pelea. La verdad es que me sirvió mucho tu trabajo, ya que desde Envigado subí mucho mi nivel porque lo tenía bajo. En lo grupal, cuando no se nos daban las cosas, era muy duro, pero siempre tratábamos de recordar esos trabajos que hacíamos en grupo. Todavía me acuerdo de Lula Ula, de los huequitos que no podían. Todos esos trabajos, la verdad que no se me olvidan y nosotros tratamos siempre de inculcarlo y que el grupo estuviera muy bien. Y resulta que lo que genera confianza es el juego. No son los hinchas. No es solamente el estadio. Ese es un plus. Pero lo que genera confianza es el juego. El juego que es agresivo. El juego que es calmado en el caso del gol. El juego que es estratégico. El juego que genera ideas. Creo que allí podríamos ver la secuencia de el gol de Di María, creo que es el primero en Argentina contra Francia, ¿sí? Y uno ve que hay unos movimientos que son extraordinarios. Resulta que son un equipo que estaba lleno de confianza, con el mejor jugador del mundo. Y antes tenían lo mismo, ¿no? Claro, habían jugado 1 o 2 finales antes, pero ese día el gesto era efectivo y 3 pases y gol. Lo trabajaron desde el camerino. Desde el camerino. Mauro, pero entonces me hago la pregunta y es que como deportista, esa confianza nace conmigo, tuviste hora de elaborarla, pero entonces nace conmigo o el papá es el responsable, el técnico es el responsable. ¿Quiénes son los responsables de la confianza en el mundo deportivo? La confianza es quizás uno de los capítulos más complejos en la vida deportiva. Es muy complejo. Es muy complejo en la vida deportiva y es algo fundamental, ¿sí? Creo que muchas veces nos confundimos y atribuimos a otras cosas y no al trabajo. Claro que el padre es fundamental en la confianza del niño, por supuesto, lo es el entrenador, pero a veces yo les digo, utilizo esta imagen, el camino de la confianza es como poner un tren en sus rieles. Cuando no lo ha hecho es empujarlo, ponerlo sobre los rieles y empujarlo para que vaya fluyendo. En el caso de los que ya lo han hecho, es volverlo a poner sobre los rieles. Porque intenta mover un tren por fuera de los rieles. No, es imposible. No, sí.
Entonces es volverlo a encauzar y permitirle que vuelva a encontrar los elementos motivacionales, los elementos técnicos, los elementos tácticos, los elementos físicos y los elementos mentales que le permitan que cada vez que se enfrente al reto, pues lo pueda surtir y lo pueda hacer bien. Y me imagino que lo que tampoco funcionó para poder que no se vuelva cíclico. Es una excelente, más que pregunta, comentario. Claro, la gente cree que uno es bueno. Claro que eres bueno a partir de haber labrado varias veces y lograr y cada vez más. Más lo logras y más vas generando confianza, ¿sí? Pero la competencia te va marcando en dónde estás bien, pero en dónde estás mal. Claro. Este es quizás, dentro del método que yo aplico, es quizás la parte más compleja. Recuerdo un joven jugador, que hoy es una estrella en México, me decía, después de un mal partido, hablábamos, él estaba en Medellín, hablábamos y entonces yo le hacía algunos comentarios, no solamente sobre lo que había pasado bien, sobre todo lo que había pasado mal. Y él me decía, y a mí me da una rabiecita. Pero luego yo me ponía a pensar y decía, el doctor tiene razón, ¿sí? Porque esa permanente evaluación entre lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal, ¿sí? Muchas veces, y lo hemos visto en muchas oportunidades y lo veremos ilustrado en grandes campeones, lo más difícil es darse cuenta de que hay cosas que estás haciendo mal. Si tú no tienes la humildad como para querer escuchar las cosas que no te gusten tanto, pues entonces es difícil que sigas por el buen camino. La competencia está allí para decirte, por aquí no fue. Y tú creías, a veces dicen, no, yo tengo la confianza y estoy súper bien y lo voy a lograr. Una confusión de conceptos. Y una confusión de concepto. Una confusión de concepto es que terminas echado a la calle antes de que puedas avanzar siquiera a las finales. Bueno, súper el tema de la confianza. Creo que hemos avanzado muchísimo en esto. Y ¿habrá alguna conclusión? Porque el ego, la misma tensión, el mismo entorno, todo esto puede influir muchísimo en la confianza. Yo creo que la confianza vamos a tener varios capítulos. Va a ser necesario. Eso que hablabas del ego es para un capítulo entero, porque el ego es necesario, pero al mismo tiempo es tu peor enemigo.